C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Bueno, ¿qué tal amigos? Un sábado más que estamos en este viaje de la innovación. Al ser las 3 y 7 de la tarde damos inicio a nuestro programa. Lamentamos el inconveniente técnico, pero aquí estamos, proponiendo, buscando soluciones. Hoy un programa diferente. No vamos a caer en lo que ya hemos visto, la desaveniencia del sentir de la población en el tema de los impuestos. Escuchamos cómo los economistas de siempre siguen pensando en tocar al aparato estatal, otros por otro lado siguen pensando en el sector privado y así sucesivamente. Yo lo que creo, no sé usted qué pensará, pero rememoro las palabras de Winston Churchill. Si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que seguimos perdiendo el futuro. Y no hay más que eso. Se le achaca al gobierno que tiene un aparato estatal muy grande. Yo me pongo a pensar, ¿qué están haciendo las empresas hoy en día para innovar, para mejorar sus modelos de negocio? Bueno, hoy un programa propositivo recalcando que los únicos colores que mueve a este servidor son blanco, azul y rojo. Las tragedias humanas y los enormes trastornos económicos causados por el COVID-19 han captado no solamente el corazón de todos nosotros, sino la atención de los responsables de las políticas públicas y de todos los involucrados durante los últimos 6 meses. Pero mientras gestionamos la crisis inmediata que estamos pretendiendo resolver, porque así es, estamos pensando en el corto plazo, no debemos perder de vista las oportunidades que esto nos trae. Cito una frase que a menudo se propone: no dejar que una crisis se desperdicie. Y esta cada vez tiene que ser más relevante. Para las empresas, los gobiernos, los hogares, las instituciones, sin lugar a dudas, transitamos en un periodo de un letargo, pero un desasosiego completo. Y la tarea básica es la misma: superar los trastornos generados por la pandemia, en formas que también enfaticen los aspectos positivos de la crisis. ¿Cuál es el aspecto positivo que hemos escuchado? Por un lado, vemos un sector proponiendo, por otro lado, vemos otro sector diciendo no estoy de acuerdo. Leemos en redes sociales, no estoy de acuerdo, pero ¿qué propone usted? Propongamos. Es que una cosa es decir no estoy de acuerdo proponiendo y otra cosa es decir no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y aquí este es el momento de fijar las tendencias y las condiciones que moldearán nuestra sociedad y la economía para mejor en el largo plazo. Muy fácil salir a decir ahora, deberíamos de hacer esto, lo otro, aquello, tal. Pero pareciera que estamos más enfrascados en que el propio gobierno o toda la nación fracase, y converjo con el colega y el señor, el doctor Daniel Sulcher, cuando decía, es que esperamos que ese Moisés llegue. Ese Moisés que puede llegar, podemos ser ustedes y yo. ¿Qué estamos haciendo para proponer? Y este objetivo en mente, les traigo 6 aspectos positivos. Porque si no salimos de este círculo virtuoso llamado negatividad, no vamos a poder salir adelante. El primero,
Transitamos uno de los periodos más emocionantes y prometedores en cuanto a invenciones e innovaciones médicas en la historia se refiere. Hemos visto cómo nuestras capacidades internas de producción, de alguna forma u otra, han buscado moverse. Un clodomiro picado, por ejemplo. Pero no es el hecho de que este ente fracase, sino tiene que pasar por un proceso natural de experimentación, y esa experimentación no puede ser señalada, no puede ser castigada, porque si no revierte en la población en general nuestra capacidad de trascender. El foco inmediato, yo estoy de acuerdo con esto, son las vacunas y las terapias. Y podemos esperar que las investigaciones actualmente en curso produzcan innumerables descubrimientos. Pero ¿dónde está Costa Rica aquí, en el clodomiro picado? Un ente nacional sacando lo mejor del conocimiento. Por eso el tema de hoy, reimaginar y reiniciar nuestra nación, los impuestos versus la gestión del talento humano. La crisis nos obliga a enfrentar una batería de temas complejos que hemos postergado por mucho tiempo. Y es hora que los enfrentemos. Por acá nos pone María Ramírez, los grandes capitales no quieren el impuesto a la transacción bancaria porque no pueden evadir el pago de impuestos. Por eso están gritando no más impuestos. En definitiva, todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos y cada uno de nosotros tenemos que poner un objetivo común. Acá el asunto que quiero plantear es que si seguimos en esta vorágine negativa, no vamos a caminar. Y como bien lo decía Winston Churchill, nos estamos quedando atrás para llegar a ese futuro deseado. La distribución de los medicamentos. Estados Unidos sale diciendo que para mediados del próximo año ya va a tener las vacunas para su propia nación. Y a final de año espera tener una producción masiva. El presidente Trump sale diciendo que ya fue vacunado. Bueno, vemos que estamos avanzando en otras latitudes, pero Costa Rica sigue quedándose entre lo peor que mata a una economía, la ideología, los intereses. En segundo lugar, y lo planteo y lo pongo sobre el tapiz para discusión, es que la colaboración transfronteriza en el sector privado, que a menudo muchas veces queda fuera del ámbito de los gobiernos, está alimentando este proceso de grandes avances científicos. Y lo vemos como en los parques industriales, en las zonas francas, hay empresas que están produciendo equipamiento no solo para el coronavirus, porque ahora el COVID-19 es la moda. Y lo digo la moda en un término sarcástico, pero también hay otras enfermedades alrededor de ellas. ¿Y qué estamos haciendo? Me pregunto, como nación, para no perder de vista toda la arboleda. Al movilizarse contra el coronavirus, los científicos en todos los campos estamos compartiendo información como nunca antes vista. El conocimiento es libre acceso para todos. Y la colaboración entre las empresas farmacéuticas no tiene precedentes. Estos esfuerzos colectivos son apoyados por asociaciones dinámicas entre los sectores público y privado, y también decir de aquellas empresas o asociaciones silenciosas que no vemos, las ONG que están trabajando con las personas de la calle, esas personas que no tienen que comer, las asociaciones que están buscando darle alimento a las personas desempleadas. Estos esfuerzos están denotando que estamos pasando de una economía capitalista a una enfocada en el bien común, que se puede ganar cuando hay un enfoque adecuado y cuando hay un alineamiento claro. En tercer lugar, y lo planteo con toda honestidad, los trastornos económicos por la pandemia, si bien han causado dolor a muchas familias costarricenses y a muchas empresas,
pero tiene que ser una bofetada para todos nosotros de poder utilizar la innovación y las tecnologías emergentes como medio para trascender. Y no solamente en el campo empresarial estoy hablando, sino para las propias personas. Y lo pregunto muy sencillo, ¿cuántos cursos libres usted ha podido accesar en el Internet y ha adquirido nuevas habilidades? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Cuántas aportaciones ha hecho usted a su comunidad? Es que tenemos que dar un paso hacia el frente, pero hacia colaborar. Y sobre todo, en la disciplina económica, por ejemplo, creció enormemente el interés por nuevos métodos innovadores para medir la actividad económica, como lo son los indicadores desagregados, a partir de la movilidad. Entiéndase, la geolocalización de teléfonos inteligentes, el uso de las ciencias de datos o el Big Data, la inteligencia artificial, el consumo eléctrico, el tráfico minorista, el uso de las tarjetas de crédito, el control presupuestario, entre otros. Y esto ha venido a darle mayor información tanto a los consumidores como a las empresas de que su naturaleza de negocio tiene que cambiar. Acá el tema no son solamente los impuestos, sino es la capacidad que nosotros tengamos para, del presente, caminar hacia el futuro. No podemos quedarnos siempre en las discusiones del pasado, que si fulano hizo lo otro, que si Perendejo hizo aquello, que si Paco hizo esto, que si Pedro plantea lo otro. No. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Y en cuarto lugar, el impacto del COVID-19 aumentó nuestra conciencia y sensibilidad hacia los problemas sociales. Algo que nunca antes lo había visto en nuestro país. Los veíamos ahí, al frente, pero no les prestábamos el interés y la importancia que requerían. El dolor humano, el rostro humano del hambre en la población. Ayer le expresaba a un buen amigo que me preocupa mucho que sigamos pensando en el corto plazo. Los impuestos de alguna forma u otra, tarde o temprano, van a tener que darse, pero tiene que haber un balance o al menos un enfoque sobre para qué van a ser esos impuestos. Y tiene que también potenciar otras avenidas de trabajo. No podemos quedarnos haciendo más de lo mismo. Y mi mayor preocupación era que si bien estamos pensando en el corto plazo, los aspirantes presidenciales que vemos en la palestra, ninguno está proponiendo hacia ese camino de solución. Los vemos criticando y si proponen se quedan en la generalidad. Hoy traigo 6 propuestas concretas. No son perfectas, pero son propuestas. Y las quiero plantear por este medio llamado la radio, que es un medio universal, que es una gestión del conocimiento pura e innata. En el afán de que usted pueda capitalizar lo mejor o si hay algo que considere que puede utilizar para que se den resultados posibles en su propia demografía. Que el pasado no nos gane en solo los eventos más probables. Hagámoslos una realidad. Los responsables de nuestra política pública, que no solamente recae en una sola partitura. Hay 3 partituras responsables de la política pública en nuestro país. Y vemos como una de ellas, lo único que hace, no estoy de acuerdo, son propuestas desbalanceadas, salen en primera página. Pero si ellos mismos votaron, si ellos mismos estuvieron a favor, y si ahora, ¿por qué no proponen de manera conjunta? ¿O acaso somos ciegos de la imagen que estamos dando
hacia otras latitudes. La credibilidad para el desarrollo. La credibilidad para poder atraer inversión extranjera directa. Tenemos que ser conscientes de las causas y las consecuencias que esta disonancia en esta orquesta de posibilidades puede seguir arrastrándonos cada vez más a un paracaídas sin retorno. Es decir, ¿por qué digo que un paracaídas? Bueno, porque usted tiene un paracaídas y va hacia un destino, pero si no tiene claro hacia dónde va, ¿para qué le sirve el paracaídas? Mejor no tener paracaídas. En el caso del cambio climático, que nadie ha estado hablando de ello, vemos cómo el Foro Mundial de la Competitividad ha venido hablando que muchas empresas probablemente, con tal de reactivar la economía, vayan a poner sus capacidades y recursos nuevamente por encima de los aspectos ambientales. Y esto es una preocupación que no la digo yo, se viene escribiendo muchísimo, y para ello se han venido dando incentivos y grandes fondos para que las empresas puedan hacerlas y utilizarlas en el tanto no sigamos dañando al medio ambiente. La brusca reducción de las emisiones perjudiciales durante la crisis actual proporcionó evidencia clara sobre una existencia de alternativas. Le guste a quien le guste, debemos aceptar que los gobiernos, bien o mal, aquí no le póngale usted el calificativo que quiera, yo le llamo el gobierno, tienen un papel importante para asegurar una recuperación duradera e inclusiva, no de corto plazo. Queda abierta la puerta, sin lugar a dudas, para una mayor inversión pública en mitigación y adaptación climáticas. Y hay un coro mundial que exige que la nueva normalidad en los modelos de negocios tenga un adjetivo que se llame ecológica. Y esto nos remite a un quinto aspecto positivo. La pandemia obligó a un país tras otro implementar una serie de experimentos naturales, y aquí es uno de los principios básicos de la innovación, la experimentación. Tenemos que sacarnos ese concepto de que la experimentación es sinónimo de fracaso, porque si no, no vamos a poder evolucionar. Tenemos que experimentar para capitalizar las lecciones aprendidas y con ello hacerlo diferente. Y han arrojado a la luz innumerables cuestiones que van mucho más allá de la salud y la economía. Los sistemas de gobierno y los modos de liderazgo, sobre todo, han quedado bajo la lupa, revelando una amplia divergencia en su capacidad para responder ante los grandes impactos. Vuelvo a decirlo, este es un inmejorable momento para rediseñar y reimaginar nuestro aparato social y económico de cara al futuro, no de cara al pasado ni de cara al presente. Nuestro crecimiento tiene que ser exponencial. El conocimiento no puede seguir siendo lineal, porque si no vamos a seguir viviendo de las victorias pasadas, de los trofeos, de las medallas, de todas aquellas cosas que nos dieron en determinado momento éxito. Y ahora vemos también cómo algunos ilustres en diferentes materias hacen comparaciones con otras latitudes. No podemos comparar tomates con papayas. Hay que comparar papaya con papaya si es que vamos a buscar un punto de comparación. Y más allá de buscar puntos de comparación, fomentemos la creación de escenarios en donde los temas no se vean limitados por un sector público o un sector privado, sino tienen que ser una convergencia entre diferentes actores sociales para que tengan legitimidad y podamos recuperar
la confianza. Óigame bien, para que podamos recuperar esa confianza que ahora la gente la está pidiendo a gritos. Y no solamente hablo de una sola partitura. Ha quedado claro que la cooperación debe ser uno de los primeros valores que esté sobre la mesa para iniciar un viaje de 1000 kilómetros. Y finalmente la crisis obligó a muchas empresas a mantener conversaciones sinceras sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y a pesar de sus propias carencias, a diseñar soluciones innovadoras para ajustarse a las necesidades de sus empleados. Ya vimos grandes cambios en la forma en que trabajamos, interactuamos con nuestros colegas y consumimos bienes y servicios. Y solo algunos de ellos probablemente se revertirán cuando la pandemia haya pasado. Pero nuestra dinámica o nuestra nueva normalidad naturalmente nos va a llevar a que todo sea por medio de la tecnología. Por eso, respetuosamente, hago un punto de inflexión y de realmente exhortación al gobierno. Si estos impuestos al uso tecnológico nos ponen en la dirección correcta de cara a esta nueva normalidad. Porque más bien podría ser que nos lleve a un retroceso, a que la gente tenga el dinero metida en las paredes, o como lo hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos, metidas en las medias. Pero bueno, esta lista preliminar solo constituye algo de lo que este servidor con sus carencias puede observar de lo que nos ofrece la pandemia. La cuestión aquí, no me quiero que se me malinterprete, por favor, no es minimizar la gravedad del impacto y la incertidumbre que ha enfrentado la mayor parte de la población. La pandemia durará más de lo esperado y seguirá dejando tragedia y destrucción a su paso. Pero si seguimos desarticulados, el impacto será mayor. Y ahí que el desafío ahora es ampliar y pulir las oportunidades que se pueden ver y convertirlas como ventajas, primero, de nuestro país, luego hacia el parque empresarial y hacia las personas. No hay un orden de prioridad. Las tres son la prioridad. Y así créanme que podemos transformar un periodo de profunda adversidad en uno de bienestar compartido para nosotros y las futuras generaciones. Con este editorial que traía, ahora voy a enfocarme a que vinimos. 6 propuestas claras para la reactivación económica. La primera parte, o la primera, la creación de territorios innovadores. Ha sido algo que durante un año hemos venido exponiendo con diferentes ponentes desde el campo político, económico y social, cómo posibilitarlo. Pero hoy más que nunca lo vamos a poner en blanco y negro. Tenemos que valorar la presencia del sistema productivo, según los principios de la gestión tanto en innovación como del propio conocimiento, del parque empresarial instalado, de la cultura de la demografía en mención y la capacidad de utilizar economías de escala para aprovechar los recursos de una determinada demografía. Pero aquí tenemos que entender que esto no se trata solo de las grandes empresas. También son para pequeñas, medianas y grandes empresas. En aras de que podamos identificar el desarrollo de nuevos negocios en términos de productos y servicios. ¿Y por qué no pensar en poder fomentar uno de los principios económicos
conocido como el intercambio o el comercio, para reactivar la economía, utilizando la internacionalización a partir de sus diferentes modos de entrada como una estrategia país para posicionar productos y con ello reactivar la economía paulatinamente. Por consiguiente, yo quisiera que usted pudiera entender que los territorios innovadores, como a todas aquellas instituciones, tanto del sector público como privado, interactúan en una red y en un sistema. Y sus interacciones inician, importan, modifican y a su vez difunden nuevas tecnologías, partiendo de la reconversión de nuevos recursos y capacidades. Aquí esto es una mirada hacia el futuro. Y lo voy a poner con datos. Muchas de las personas que trabajan en las zonas francas se encuentran fuera del gran área metropolitana. Se trasladan. Y pensemos más aún en estrategias donde podamos captar ese conocimiento y ponerlo a producir. Es así como este nuevo cambio de paradigma se enfoca en la capacidad que se disponga en la región, y aquí lo voy a decir muy claramente, para pasar de los ecosistemas a sistemas basados en la colaboración, en la justicia y en el bien común. ¿Para qué queremos hablar de territorios innovadores? ¿O por qué estamos impulsando esto? ¿Por qué esta propuesta? Porque la gran concentración del parque empresarial, según el Estado de la Nación, el 65% está en el GAM. Y vemos cómo ha sufrido un golpe la economía cuando hubieron las fases de la danza y el martillo, los famosos martillazos que salían por ahí en redes sociales. Y como en 2 o 3 semanas la pérdida económica fue dramática. Entonces, algo que nos pone a pensar es la desconcentración de la producción y que podamos llevarlas a las regiones y así podemos empezar a hablar de la creación de valor compartido. Ese valor compartido donde las empresas, y lo están haciendo hoy forzosamente, y debo decir gracias a Dios que lo estén haciendo, ya no piensan en su último resultado en términos de utilidades, sino hemos visto algunos casos donde están pensando en el bienestar de las personas, en el crecimiento de las mismas, en el crecimiento de su familia, en tener una vida digna, sana, justa y próspera. En este sentido, la identificación de posibles territorios innovadores que lo veríamos de alguna manera situado en cada una de las provincias de nuestro país a través de una agencia para la innovación territorial que logre articular esfuerzos entendiéndose INA, Ministerio de Trabajo, el mismo MISIT, las universidades, donde puedan conocer sus propias capacidades territoriales y sobre ellas alimentar la producción y alimentar la productividad. Porque algo en lo que debiéramos estar pensando Costa Rica el día de hoy es en productividad. Por otro lado, vemos también el cómo, la orquestación, y eso es fundamental. Si no hay una convicción alrededor de esto, veremos cada vez más pobreza en cada una de las regiones. Si no vemos, lo vuelvo a decir por favor, lo vuelvo a decir y lo digo con vehemencia, si no vemos la desconcentración y la producción territorial, la pobreza seguirá aumentando. El parque empresarial no puede seguir en el gran área metropolitana. Conocemos de casos
de personas que tienen dones y capacidades inmejorables. Por ejemplo, no sé usted si sabía que de aquí se exporta la fibra textil que utilizan empresas como Zara, Porsche, BMW, para tapizar y para poder poner las cortinas de su casa a través del residuo de la hoja de plátano, conocida como abaca. Y aquí nosotros la exportamos a través de un intermediario, por supuesto, porque estas oportunidades no han sido debidamente identificadas, una de tantas, ¿verdad? Una de tantas, por nuestro propio gobierno. Y aquí vemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene un papel fundamental, un Ministerio de Comercio también. En este sentido, esta estrategia territorial tiene que tener objetivos claros, donde el primer objetivo o la primera dimensión del objetivo tiene que ser, y con base a los objetivos del desarrollo sostenible, al primero que se llama el fin de la pobreza, tiene que ser bienestar ciudadano, mejora en ingresos, mejora en la calidad. El segundo tiene que ser la concentración productiva territorial. Ahí van a estar sus objetivos y así sucesivamente la gestión del conocimiento, la innovación como eje transversal y la tecnología. Aquí don Sergio Musmani nos dice, encarecidamente le pido usar tecnología como corresponde. Será informática, de comunicación, de iluminación motriz. Yo le digo tecnologías emergentes, don Sergio. Entiéndase, inteligencia artificial, robótica, machine learning. Y así sucesivamente. Pero de alguna forma u otra, la tecnología tiene que ser el socio estratégico de nuestras comunidades. ¿Y por qué no pensar más aún? Y se lo planteé a un empresario meses atrás, y yo sé que él se va a recordar de esta propuesta, y me dijo, usted está loco, porque eso jamás va a suceder, porque no es más de lo mismo. Y precisamente yo me volví y le dije, por estar haciendo más de lo mismo, es que nuestro país no trasciende. Parques tecnológicos territoriales, donde pueda converger óigame bien, donde pueda converger la innovación interseccional. ¿Qué es la innovación interseccional? Donde hay personas psicólogas, donde hay personas especialistas en diferentes áreas del conocimiento y todas ellas están buscando soluciones para el territorio con productos concretos. Y entonces, en este sentido, estos productos van a posibilitar la generación de startups, de emprendimientos. Y aquí es donde el gobierno puede incentivar a esas empresas a no cobrarles el IVA, por ejemplo, durante los 2 o 3 primeros años de operación, como un incentivo que les permita utilizar ese ahorro o ese pago o esa erogación como capital de trabajo. ¿Ven qué fácil que es? Es solo ver la riqueza que tiene nuestro país. En un segundo aporte que quiero hacer, es desde el marco de la innovación y la generación de desarrollo económico local. Y muy ligado a lo que hablaba anteriormente sobre la parte territorial, la voy a llevar a lo que está sucediendo en San Carlos, por ejemplo. Qué interesante sería que si bien se necesite mano de obra y a su vez una necesidad de apoyo al turismo, que el CONICYT, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, en vez de que se dé la contratación de mano de obra foránea, que la migración viene a hacer los trabajos que muchos de los costarricenses no queremos realizar, puedan impulsar con incentivos el hecho de que las empresas o las personas actualmente con trabajo o que se les haya reducido su jornada o de manera total o parcial, se desplacen a dichas zonas y bien conozcan el negocio de la agricultura, pero también aporten con su conocimiento al desarrollo de ese minifundio y latifundio. Así las cosas,
¿Qué hacemos con el turismo? Bueno, acá los tour operadores en sus cadenas de valor y contactos con los hoteleros pueden albergar a estas personas que están dispuestas a ir a trabajar a zonas donde se requiere mano de obra. Y me pongo a pensar, ¿y por qué no también incluimos a empresas que como parte de sus estrategias de responsabilidad social o en el campo de la innovación social, vayan y pongan e incentiven a sus colaboradores y les dan una semana donde el gobierno subsidie una parte y la empresa otra parte, puedan teletrabajar, puedan llevar a su familia y también puedan ir a ayudar a estas empresas? Son posibilidades. Pero aquí, ¿cómo el gobierno puede coadyuvar en esta ecuación? Inyectando recursos, pagando el transporte, el hospedaje, la alimentación para todos aquellos que estén dispuestos a desplazarse. Con esta visión, podríamos darle una lección al mundo, inclusive, de cómo reconfigurar los recursos de una nación y distribuirlos donde más se requieren para que exista un verdadero ganar-ganar. Y aquí con esto estoy dándole un verdadero garrotazo, y perdóneme el francés, como diríamos, a algo que se llama el status quo, comúnmente llamada nuestra zona de confort. Como tercer aporte que traigo, es la recuperación empresarial. Y aquí la he querido desagregar en diferentes ejes. Para efectos de disminuir cada vez más los impactos de la pandemia, es necesario reforzar el tejido social que sigue deshilachándose, sigue rompiéndose. Y esto, al suceder, hemos visto cómo en otras latitudes lo que ocasiona es la fuga de capitales, la fuga de empresas, y mina la posibilidad de generar productividad. El primer eje al que me quiero referir es al eje financiero. En el eje financiero se pueden otorgar a través de la banca créditos blandos, siendo el Estado el principal inversionista que pueda garantizar la continuidad de los servicios y sobre todo la permanencia del capital de trabajo, ya sea que esté con actividades o que no esté con actividades. ¿Qué significa esto? Que el Estado pueda invertir en todas aquellas empresas que puedan diversificar sus productos y sus servicios de una manera ágil, eficiente y frugal, comprando acciones por un periodo determinado. Y luego la empresa, toda vez ya posicionada en un nivel financiero lo suficientemente robusto, pueda volver a adquirir esas acciones a su valor nominal, sin intereses. Eso es una solución. La segunda que traigo, fomentar la reactivación económica a partir de las licitaciones, en las cuales no solo las grandes empresas participen, sino las pequeñas y medianas, y donde se les pueda brindar pagos por adelantado. Y esto traería consigo la oportunidad de generar nuevos empleos de corto, mediano y largo plazo. Como tercer aspecto que quiero poner sobre la mesa es la reducción de los encajes legales y las tasas de interés de preferencias. Y aquí acordes a la industria. Por supuesto, dependerá mucho en dónde se esté participando o en dónde pueda una empresa querer empezar a incursionar. Ya mencioné lo del tema de la compra de acciones, pero pensemos también en una compra de acciones a empresas en locaciones donde tienen mayor vulnerabilidad social y económica, donde se puedan capitalizar todos aquellos emprendimientos
que surgen de empresas de base asociativa, por ejemplo, que cada vez más ponen un fin y un objetivo común y donde hay una sumatoria de talentos para salir adelante. Y esto, créanme que podría favorecer el sistema de innovación del país. En el eje laboral, y aquí son planteamientos muy arriesgados, yo lo sé, y muy atrevidos de repente. Pero si usted tiene algo mejor que esto o puede complementarlo, adelante. Porque tengo la fiel convicción de que la gestión del conocimiento, toda vez compartida, siempre va a haber alguien mucho mejor que uno que pueda hacer que las ideas y las iniciativas trasciendan y logren tener un mayor impacto para el bien común. Hay personas que no carean sus ideas por el temor a ser robadas. Una vez un profesor me decía a mí, Jack, el conocimiento es un don. Y en el tanto usted no lo comparta, cae en uno más de tener trofeos en vez de propiciar el bien común. Y a mí no me interesan los trofeos. Me interesa dejarle un legado a mis hijos y a las futuras generaciones, una mejor nación. En el eje laboral, con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros, se pueden brindar seguros o subsidios a empresas con pagos preferenciales a 2 años. Y esto en una expectativa en la proyección de tener una cura real para el coronavirus. En el tanto que este seguro también pueda cubrir las jornadas que queden al descubierto por parte de las empresas. Que sea el eje, que sea el Instituto Nacional de Seguros y usted pague un seguro alrededor de esto, al menos por 2 años. Vean, y aquí algo que es necesario hablar, la digitalización empresarial. El Estado debe enfocar sus recursos para brindar subsidios para todas aquellas empresas que requieran la adopción de tecnologías emergentes. Y vuelvo a hacer el paréntesis, entiéndase, inteligencia artificial, procesos de robótica, procesos de geolocalización o georreferenciación. Podemos hablar de domótica, podemos hablar de Internet de las Cosas. Toda aquella tecnología que nos ayude a mejorar la productividad. Y aquí estamos hablando de la transformación digital. Y hago un paréntesis, la transformación digital no es un recetario. Como un día de estos me invitaron a una charla donde se hablaba sobre la nueva ISO en innovación. Un molde no le asegura a usted que el pan le quede de lo mejor. Va a depender de los recursos que le pueda inyectar y de la forma de prepararlo. Y aquí con ello lo que les quiero decir es que les pueda brindar el suficiente oxígeno financiero para que puedan reconvertir el conocimiento de sus colaboradores sin tener que despedir. En una segunda parte tenemos también el intercambio de bienes y servicios, donde, por ejemplo, instituciones como el MEIC, COMEX y Procomer puedan desarrollar una plataforma para que las pymes, MIPYMES, efectúen comercio electrónico y facturación digital en un solo sitio. Imagínese pasar de un mall físicamente a un mall virtual. Cómprelo todo aquí. Paralelamente, se pueden aprovechar los almacenes fiscales como centros de distribución regional en el marco de lo que estoy diciendo anteriormente. Usted tiene un mall virtual donde una persona hace una transacción que vive, por ejemplo, en Guanacaste, entonces ahí hay un almacén fiscal o un almacén de depósito o de resguardo donde estén los productos que esa persona requiere y entonces se integra una cadena de valor llamada transporte, otra que se llama distribución, ahí se genera empleo, se genera dinamismo y se puedan garantizar entregas en no más de 1 hora 45 minutos. Pero no desincentivemos el uso de la tecnología, más bien pongámoslos a la orden del día. Y con ello, imagínense la cantidad de transacciones
Y aquí usted me va a decir, bueno, pero eso se parece mucho a lo que hace Amazon. Claro, es el modelo de negocio de Amazon. Son los negocios basados en las plataformas tecnológicas. Y esto no significa que las empresas tengan que dejar de hacer lo que seguían haciendo. Por el contrario, tienen la posibilidad de aprovechar todo ese conocimiento que han aprendido y trascender. En el campo de las capacidades productivas, vean, y aquí voy a decir algo que más de uno puede decir, usted está loco, pero no importa. La necesaria simbiosis entre el sector público y privado. Se hablaba de la necesidad de hacer una movilidad de 7,000 personas en el sector público. Póngase usted a pensar, en vez de darles esa movilidad, que el gobierno pueda subsidiar a estas empresas, a estas personas, y que las personas que se hayan detectado que cumplan estas movilidades puedan ir a trabajar a empresas del sector privado. Y aquí me dirá usted, bueno, hay un tema de ley, hay un tema de temas laborales. Bueno, pues resolvámoslo. Pero aquí partimos del hecho de que el Estado mantiene el salario de la persona, pero trabaja para una empresa privada y lleva todo ese conocimiento a la empresa privada. Y aquí estamos promoviendo algo que se llama la innovación abierta. Y es donde el ADN de la empresa recibe nuevo conocimiento para trascender. Es una vía, es una idea que se puede llegar a convertir en una realidad. Luego, la reconversión de las cadenas globales de valor. En esta nueva normalidad, las cadenas globales de valor deben mirar hacia el futuro, ya que es impensable suponer que funcionarán tal y como lo venían haciendo previo al 6 de marzo. En la medida que nuestra economía vaya estabilizándose, nuevas oportunidades de negocio emergerán y con ello carreteras de oportunidades en lo referido a la demanda de nuevos productos y servicios. Le pregunto, si usted trabaja en una empresa que es parte de una cadena global de valor, por ejemplo, de transporte o lo que fuera, ya está visualizando nuevas oportunidades de negocio. ¿O se ha quedado en más de lo mismo? Como una cuarta propuesta, está lo que es el impulso a la innovación organizacional. El reto para avanzar es crear, mantener y financiar un esquema político de largo plazo que sostenga el ímpetu del crecimiento de los diferentes sectores de la economía. Y aquí me refiero a la creación de políticas que incentiven nuevos mercados. ¿Dónde están? Yo no las he visto en ningún lado. Lo único que veo es crítica tras crítica tras crítica. Sin estos compromisos, es probable que la tecnología, en su gran aspecto, entiéndase la tecnología como socio estratégico en diferentes campos, se convierta en una oportunidad perdida para nuestra nación. Este esquema debería incluir políticas de demanda para promover un aumento del consumo de productos y servicios netamente nacionales. Tenemos que darle más énfasis a nuestro productor nacional. Pero también políticas que promuevan la oferta tecnológica. Costa Rica no puede seguir siendo una maquila. Tiene que convertirse en un ente exportador, productor de nuevas tecnologías, que no solamente incida en nuestra economía, sino en la de otras naciones. No puede promoverse la innovación sin la interacción, ni mucho menos los esfuerzos de muchos actores. Pero acá, ¿cuál es ese interés de esos sectores? ¿Seguir en más de lo mismo o trascender? El 25% del desempleo abierto debe motivar al gobierno
a que destine recursos no reembolsables para la creación de emprendimientos que permitan las soluciones en diferentes campos, entiendas, educación, turismo, tecnología, industrias, dándole la liquidez para que puedan generar capital de trabajo. No podemos ver los problemas o seguir viéndolos de manera aislada. No podemos decir, es que es culpa del gobierno, porque no toca su aparato estatal, que de alguna forma lo va a hacer. Seamos realistas, yo soy consciente de esto. Ya sea este o el otro, o promueva nuevos esquemas. Pero también hay que promover algo que se llama productividad, y productividad de una manera distinta. En el país existen y conocemos casos de éxito referidas a incubadoras, aceleradoras, centros de coworking, las cuales podrían potencializarse más a partir de la inyección de recursos y con ello crear mayor dinamismo en la creación de nuevas empresas. Voy a enfocarme en estos últimos 2 minutos que me quedan para hablar de los planes Marshall territoriales. Si usted ve, la mayoría de lo que les he compartido hasta este momento ha querido hacer un balance entre si bien los impuestos son necesarios, pero también el uso de la gestión del conocimiento como medio para catapultar la innovación. Y aquí es donde el Plan Marshall Territorial, y algunos recordarán el Plan Marshall que se impulsó hace muchos años atrás, ¿y por qué no recogemos lo mejor de eso? Pero lo enfocamos a territorios específicos, donde se puedan poner en marcha recursos para apoyar las necesidades básicas de las personas más pobres, preservar los puestos de trabajo, ayudar a las empresas a sobrevivir y con ello el trabajo le permita a las personas seguir siendo parte de la sociedad y no quedarse fuera de ella. Si el tejido social sigue resquebrajándose, lo único que veremos son más personas robando, más personas haciendo el mal, dañando bienes, propiedades, y lo único que va a quedar al fin del día es la inseguridad. Con esto termino. Gracias por escucharme, gracias por estar acá en su programa Innovus Costa Rica. Hoy un programa que busca salirnos de ese círculo virtuoso llamado negatividad y enfocarlo hacia propuestas reales y contundentes para la reactivación económica. Muchas gracias. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.